Lo dijo en la primera hora. Muy bien, estamos 6:37 en la mañana, siempre honrados de vuestra generosa sintonía, oyentes internautas, saludos cordiales para quienes se unen a nuestra sintonía a través de las frecuencias de Sonorama en buena parte del territorio continental ecuatoriano. No se olvide nuestro dial en Quito, 103.7 FM estéreo. Para el resto del país y alrededor del mundo, www.sonorama.com.es. Estamos transmitiendo a través del Facebook Live, como siempre. Gracias por la generosa sintonía y el acompañamiento de nuestra audiencia en la transmisión del Face, en nuestra fanpage que se llama Radio Sonorama. Compartan, por favor, nuestra transmisión para seguir llegando a más seguidores, ¿no? Y estamos en nuestro canal de YouTube, la habitual visualización de siempre, gracias a quienes nos siguen a través de nuestro canal de YouTube que se llama Sonorama TV. Muchas gracias. Dios les pague por suscribirse a nuestro canal y por su generosa compañía. Transmito desde este momento a través de mis cuentas personales. Estamos en Instagram, mi cuenta personal es Fabricio-Vela. Gracias a quienes se unen a nuestra sintonía muy temprano en la mañana, en la transmisión del Instagram, Fabricio-Vela, mi cuenta personal de TikTok, Fabricio Vela B. Gracias a las personas que se van conectando poco a poco en Fabricio Vela B, mi cuenta de TikTok. Muchas gracias por la generosa sintonía, querida audiencia, y saludos a todos y cada uno de ustedes para escuchar esta parte de nuestro espacio, el comentario sin rodeos. Bueno, sin rodeos, entremos en materia. Y quiero empezar por, claro, aquel relato que se está intentando posicionar luego del episodio de ayer. Que perdóneme, yo sí me declaro sorprendido. No sorprendido de la operación política en sí, porque sí estaba dentro del presupuesto la operación política que ayer se concretó. Sí sorprendido de los números que acompañaron esa operación política, porque me da la impresión que ni siquiera dentro de los más optimistas estrategas de esa operación política estaba en el radar alcanzar una votación que fluctuó entre los 94 y los 100 votos. El mínimo fueron 94 votos, el máximo 100. Que alcanzó el asambleísta Esteban Torres Cobo al acceder a la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional. En el medio, los 96 votos de Virgilio Saquicela, que creo no estaban en el radar de nadie. Y yo me declaro sorprendido. Lo dije ayer y lo ratifico hoy. Yo sí me declaro sorprendido porque no estaba en el radar y eso se ha prestado a un montón de lecturas. Y claro, la lectura que están posicionando algunos es que es inminente la aplicación de la figura constitucional conocida popularmente como la muerte cruzada, a partir de que el presidente de la República podría aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que le da la capacidad al mandatario de disolver la Asamblea Nacional por una sola vez durante su periodo legislativo. Pero lo que no está diciendo ese segmento de la sociedad, de los opinólogos, de algunos medios de comunicación, de algunos políticos que tratan de ubicar y colocar ese frame, es que la disolución de la Asamblea tiene condiciones y tiene requisitos. Y si uno revisa la letra fría de la Constitución, despojándonos de cualquier apasionamiento, se puede ser o no partidario del presidente, se puede ser o no partidario de los sectores de oposición al presidente. Hay que despojarse de apasionamientos y leer la Constitución porque se dice cualquier cosa. Yo quisiera saber si el presidente realmente está pensando en disolver la Asamblea Nacional, lo que implicaría que gobierne mediante decreto por temas económicos urgentes durante el tiempo que más o menos tome la realización de un proceso electoral para elegir un nuevo gobierno y una nueva asamblea. Dicen que esto toma más o menos 6 meses. De acuerdo a la planificación del Consejo Nacional Electoral. ¿Ya? ¿Cuál podría ser el argumento constitucional para que el presidente disuelva la Asamblea? Y revisemos la Constitución. El presidente tiene 3 causales, o la Constitución le asigna al presidente de la República 3 causales para considerar disolver la Asamblea Nacional. Les invito a que las analicemos, insisto, con cabeza fría, ustedes y quienes hablan. La primera, cuando a su juicio la Asamblea Nacional se hubiera arrogado funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. Está claro que esta causal no aplica, porque la función legislativa no se ha arrogado funciones que no le competen constitucionalmente.
La operación política de ayer no lo es, no lo fue. Es parte del juego democrático, como fue hace 2 años, parte del juego democrático. La mayoría que conformó el gobierno con algunos sectores políticos y que posibilitó la elección de Guadalupe Llori como presidenta de la legislatura. Igual, es una arrogación de funciones, es parte de la dinámica de la función legislativa. Arrogación de funciones sería que la Asamblea tome decisiones por fuera de sus atribuciones consagradas en el marco constitucional. Se me ocurre aprobar o impulsar un proyecto de urgencia en materia económica. Esa no es atribución de la Asamblea, porque los proyectos de urgencia en materia económica son privativos de iniciativa de la función ejecutiva. No hay tal. Esta no hay tal. Se puede rebuscar y no hay tal. Vamos con la segunda. O si de forma reiterada o injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Habría que revisar el Plan Nacional de Desarrollo, que es el instrumento de política pública que se convierte en la brújula de la gestión de un gobierno. Habría que revisar el Plan Nacional de Desarrollo para determinar en qué sentido la Asamblea Nacional, la función legislativa, ha obstaculizado de forma reiterada e injustificada la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Alguien me puede decir, bueno, pero es que la Asamblea no aprueba las leyes que mandó el presidente. Bueno, otra vez, desapasionemos el debate y despojémonos de cualquier sesgo. Procuremos ser lo más, no objetivos porque no me gusta esa palabra, pero sí lo más serios y responsables al momento del análisis. La Asamblea, en estricto rigor, le ha negado un proyecto de ley al presidente Lasso en 2 años. Uno. El proyecto de ley de inversiones. Me van a decir, ¿y la ley de creación de oportunidades? Esa no le negó la Asamblea. El Consejo de Administración Legislativa no le calificó, o sea, el trámite nunca empezó. Por ende, ese proyecto no llegó al Pleno de la Asamblea Nacional. Y me permito recordarles, queridos amigos y amigas, que luego el presidente mandó por separado, porque le negó el CAL, la calificación de ese proyecto, porque ese proyecto tenía varias materias, tenía materia tributaria, tenía materia de inversiones, tenía materia laboral. Se consideró, se puede discutir esa visión, que no era una sola materia, sino varias materias, y la Constitución prohíbe que los proyectos de urgencia en materia económica tengan varias materias. Entonces luego el presidente envía la reforma tributaria y ustedes saben el desenlace, pues. Ustedes saben que la Asamblea prefirió mirar a otro lado, ya saben la historia, y viabilizaron que esa reforma tributaria, que hoy la quieren reformar y que se convirtió en una puñalada trapera a la economía de la clase media de este país, aunque no les guste, yo sí se los voy a repetir siempre. Ya. Nos metieron gato por liebre y la Asamblea no quiso hacerse responsable, y lo que hicieron en la Asamblea fue que pase por el Ministerio de la Ley. Que la reforma tributaria fue responsabilidad directa del presidente de la República, sin duda. Pero ¿quién fue corresponsable? La Asamblea. Y los sectores políticos que, pudiendo haber negado ese proyecto de ley, decidieron abstenerse. Así que no nos hagamos los locos. Así que ese proyecto está en vigencia. No le negó la Asamblea. La ley de comunicación, me han de decir. Permítanme recordarles que la ley de comunicación fue aprobada, no como la mandó el Ejecutivo, sino con una reforma. ¿Y qué hizo el Ejecutivo? La vetó. La vetó parcialmente y la vetó por inconstitucionalidad. Y parcialmente la Corte Constitucional le dio la razón al Ejecutivo. Porque cuando se objeta parcialmente, el Ejecutivo tiene la sartén por el mango. Por eso muchos consideran a esta Constitución como hiperpresidencialista. Porque cuando hay un proyecto de ley y el Ejecutivo lo veta parcialmente, se necesita mayoría calificada de 2/3 para que la Asamblea insista en el proyecto originalmente aprobado, o sea, 92. Y para que la Asamblea acepte las observaciones presidenciales se necesita mayoría simple, la mitad más uno de los presentes en la sesión. Las reformas a la Ley de Educación Superior, yo estaba confundido hace un par de semanas, las que aprobó la Asamblea Nacional hace pocos días, no fueron las reformas que mandó el Ejecutivo, están siendo tramitadas en la Asamblea Nacional, no les han negado. La reforma de Fuerzas Armadas está ya para segundo debate. Es más, yo se lo dije a Isabel Enríquez el otro día que estuvo por acá y también lo dije previamente. Esa reforma constitucional sobre Fuerzas Armadas, para posibilitar la participación complementaria de los militares en tareas de seguridad
en cualquier momento del tiempo, y no solo en estado de excepción. En la Asamblea Nacional la tramitaron de manera muy rápida. No, y no se trata de tramitar una cosa de un día para otro, una semana para otra. Hay plazos legales y constitucionales. Y yo sí creo que esa comisión se ha tomado los plazos mínimos y está allí para segundo debate. ¿Qué más le ha negado la Asamblea al Ejecutivo? Pues digo, despojémonos. Esta Asamblea puede ser muy mala, a mí no me gusta y se los he dicho un montón de veces. No me gusta. Tiene un nivel muy bajo, a ratos paupérrimo, en múltiples aspectos, con honrosísimas excepciones, porque en todo cuerpo colegiado hay excepciones. Yo siempre hablo desde, por Dios, desde la frialdad del análisis. Entonces, ¿cómo configuramos esta causal que de forma reiterada e injustificada el legislativo obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo? Yo lo descarto. Probablemente ustedes no compartirán este criterio y están en su derecho. Yo lo descarto. Y voy a la otra, que muchos citan. Grave crisis política y conmoción interna. Esto, por ejemplo, se presta para la subjetividad. ¿Qué se puede entender por crisis política? ¿Qué entendemos por crisis política? Tenemos una grave crisis política. Me van a decir, bueno, la Asamblea le está enjuiciando políticamente al presidente. Pero también yo quiero decirles, y lo he sostenido desde el inicio, es el criterio de este periodista. No me digan a mí que la utilización de una figura constitucional, de una institución consagrada en la norma constitucional que se llama juicio político, en este caso al presidente de la República, es el equivalente a un golpe de Estado o una crisis política. Porque además este proceso está avalado por un órgano que yo sí considero se ha manejado, con sus errores, que los ha tenido, con independencia, que es la Corte Constitucional. Porque les puede gustar o no la Corte Constitucional, pero yo sí creo que esta Corte, con sus errores que los ha cometido, se convirtió, con el paso del tiempo, en el último resquicio de mediana institucionalidad que tiene la República. Porque yo no veo otra institucionalidad en el país. Es la Corte Constitucional, el último espacio. Entonces, el juicio político yo no creo que tenga que ver con la grave crisis política. No le veo. Conmoción interna, ¿cuál? ¿Cuál es la conmoción interna en este momento? No veo a miles de personas en las calles protestando. No veo a los indígenas cerrando las carreteras, marchando hasta Quito, enfrentándose con la policía. No veo a los estudiantes secundarios universitarios enfrentándose con la policía en la Plaza Indoamérica. No veo a los indígenas concentrados en el Parque del Arbolito. ¿Cuál conmoción interna? Yo creo que hay otros temas de conmoción interna. La seguridad, por ejemplo, es un tema que nos ha conmocionado. Si vamos a hablar de conmoción interna, para mí ese es un espacio de conmoción, la inseguridad que estamos enfrentando. Entonces, vean, yo no encuentro, mi criterio, cada uno de ustedes tiene su propia valoración, yo les doy la mía, con el privilegio de usar este micrófono. La mía es que no hay posibilidad constitucional para que el presidente de la República disuelva la Asamblea. No se ha configurado ese escenario. Pero por supuesto, eso es política. Y en política muchas veces se estiran las normas y eso ha pasado ad infinitum. Ha pasado siempre. Lo hicieron los gobiernos anteriores, las asambleas anteriores, los congresos anteriores. Ocurre hoy. Se estira la norma y se le interpreta a conveniencia. A conveniencia. Leía, por ejemplo, ayer alguna gente que decía, porque ayer se confirmó, antes de la operación política de la Asamblea Nacional, que viabilizó la designación de autoridades, el presidente de la Asamblea convocó ya la sesión de juicio político que será mañana a las 10 de la mañana en el pleno de la legislatura. Mañana empieza la cosa, mañana sí se viene lo duro. Mañana a las 10 de la mañana sesiona la Asamblea y arranca el juicio político propiamente dicho. Entonces yo leía que algunas personas decían, ¿cómo el presidente va a ir a la Asamblea a someterse a todo tipo de vejámenes? El presidente, ¿cómo va a ir a una Asamblea que tiene el 1% de aprobación? Yo no dudo que la Asamblea tenga menos del 6% de aprobación como lo publicó Perfiles de Opinión. No lo dudo, no lo dudo. Pero la Asamblea Nacional, la función legislativa, forma parte del ordenamiento jurídico y un régimen democrático existe en las legislaturas, por muy impresentables o por muy impopulares que puedan ser, existen las legislaturas.
Y el presidente Lasso está obligado a ir. El presidente Lasso no está facultado a delegar. El presidente Lasso no puede enviar a sus abogados en su representación. El presidente Lasso podría no asistir porque la propia norma no establece una sanción si es que no asiste, pero la norma establece la obligación de asistir. O sea, son de esos vacíos que a veces tienen las normas, ¿no? Dice que el presidente tiene obligatoriamente que asistir y es indelegable y personalísimo. Pero no se faculta la norma no faculta delegar. Si no va, puede ser juzgado en ausencia y en rebeldía. Así tal cual. Pero ya alguna gente está posicionando el freno. Dicen, presidente, cierre esa cloaca, cierre ese antro, que no sé qué, refiriéndose a la Asamblea Nacional. Algunos. Yo he leído algunos en estas horas. Pero les acabo de leer la norma. Y como les digo, tratando de pensar un poco en cabeza fría, yo no encuentro asidero constitucional, justificación jurídica para que el presidente de la República el día de hoy disuelva la Asamblea Nacional. Si es que lo hace el presidente, invocando el 148 que les acabo de leer, tendría que motivadamente justificar cómo es que decide emitir el decreto ejecutivo para disolver la Asamblea Nacional y declarar la denominada popularmente muerte cruzada. Porque además quiero recordarles que si mañana o pasado el presidente de la República decide invocar el 148 y disolver la Asamblea Nacional y aplicar esto que se denomina en el argot popular como muerte cruzada, eso será sometido a control posterior de la Corte Constitucional. Entonces la motivación tiene que ser, pero wow, que no quepe dudas de que ameritaba constitucionalmente, de que había asidero para disolver la Asamblea. Eso, digamos, la consecuencia de lo que pasó antes. ¿Y qué pasó antes? Vean. Les pido disculpas por hablar en primera persona, pero yo tengo 30 años haciendo esto, haciendo periodismo. Y buena parte de mi vida, gran parte de mi vida, al menos 27 años he seguido de cerca los temas legislativos y durante más de 2 décadas fui reportero parlamentario. Entonces, ayer, por ejemplo, regresé a la Asamblea, transmitimos justamente el desarrollo de la sesión, como en los viejos tiempos. Y les quiero decir que esto que vimos ayer es parte de la cotidianidad de la política. Porque a quienes no les gustó lo que pasó ayer, quiero recordarles lo que pasó hace 2 años. Hace 2 años fue algo parecido. Parecido en cuanto al concepto, no en cuanto al resultado. Porque, por supuesto, el resultado de ayer tiene un montón de lecturas. Pero parecido en cuanto al concepto y es parte del juego de la política. La política tiene esa dinámica. La política está marcada por mayorías y minorías. La política tiene esto que se llaman mayorías móviles. Y es gracioso porque antes, aquellos que hoy despotrican, antes defendían pues que la Asamblea tiene que ser heterogénea, no tiene que ser homogénea, que hay que cambiar el método de asignación de escaños, que cómo es posible que 1 o 2 fuerzas políticas dominantes sean las que manden, que yo prefiero una Asamblea donde haya mucha gente pensando diferente para llegar a acuerdos. Bueno, esa misma gente que antes defendía esos conceptos, hoy despotrica. Y evidencia que no es democrática. Lo mismo pasó hace 2 años. Era diferente. Los que hoy están sonriendo hace 2 años despotricaban y decían cualquier cosa. Es exactamente igual. Porque el político es así. Y porque otra vez vuelvo a decirles algo que he venido diciendo en las últimas semanas. En este país la única forma de que al menos una parte de la sociedad recupere la credibilidad en la clase política, en la clase dirigente, es que esa clase política transparente los diálogos, los acuerdos, los pactos, las componendas, lo que ustedes quieran, como ustedes quieran llamar. Como ustedes quieran llamar. Solamente en ese momento, este país mirará de otra forma el quehacer político. Hace 2 años se conformó una mayoría política liderada por el oficialismo. El oficialismo, quiero recordarles, que llegó a la Asamblea con 12 legisladores no más. No podían ser bancada, me refiero a Creo. Y para ser bancada, al inicio del periodo, la ley orgánica de la función legislativa les permite agruparse. Eso solamente se puede hacer al inicio del periodo legislativo. Hay que tener al menos el 10%, en número de legisladores, al menos el 10% de la integración de la Asamblea.
es decir, un sector político que tenga al menos 14 legisladores puede registrarse como bancada. Entonces el oficialismo tenía 12. Y ese oficialismo, liderado en ese entonces por el ya fallecido César Monge, integró el bloque de Acuerdo Nacional, o la bancada de Acuerdo Nacional, que empezó con, me parece, 21 o 22 legisladores. Y se hicieron bancada y se registraron como bancada. Y había 4 bancadas, con esa fueron 5. Teníamos UNES, Pachacutic, Social Cristiano, Izquierda Democrática, hasta ahí había. Se registra el BAN, 5 bancadas. Y hay 4 vocalías en el CAL. La norma dice que cada vocalía será ocupada por una bancada. Y dejaron afuera a los socialcristianos. Lograron una operación política, el oficialismo, con Pachacutic, con Izquierda Democrática. Por cierto, recordarles algo que ya nadie se acuerda. Pachacutic y la ID firmaron un acuerdo para actuar en una especie de unidad. Estas 2 organizaciones políticas. ¿Esa unidad existe ya? ¿O todavía existe? Yo creo que no. Porque las 2 organizaciones políticas están partidas. Pero al 14 y 15 de mayo, porque el 14 se instala la asamblea y el 15 de mayo del 2021 se elige a Guadalupe Llori, en ese momento había una unidad. Entonces era el BAN, Pachacutic, Izquierda Democrática, algunos independientes, 70 votos, como 70 votos justos. Fue designada la presidenta Guadalupe Llori como tal. Saquicela, Virgilio Saquicela como primer vicepresidente, Bella Jiménez, Izquierda Democrática, como segundo vicepresidente. Virgilio Saquicela en ese momento, del sector de independientes que formó parte de esa alianza. Y luego vino el CAL. Y en el CAL estuvieron Ronnie Aliaga de UNES, Natalie Arias del BAN, Joana Moreira de Izquierda Democrática y Darwin Pereira de Pachacutic. Y dejaron afuera a los socialcristianos. Ahora dejan afuera al oficialismo. Igual. Hace 2 años los socialcristianos despotricaban y el oficialismo aplaudía. Hoy los socialcristianos aplauden y el oficialismo despotrica porque se quedaron afuera. ¿Y saben por qué pasa esto? Es el juego de la política. Y porque además, lamentablemente, entre sectores, muchas veces antagónicos, es muy complicado llegar a entendimientos mínimos en este país, caracterizado ciertamente por el canibalismo político. Entonces hoy tenemos una configuración, tiene usted la configuración de directiva de la Asamblea. Póngame Roberto Carlos, para quienes nos siguen audiovisualmente. Esa es la configuración hoy de la Asamblea Nacional a nivel directivo. Virgilio Saquicela, independiente, que, digamos, lidera un grupo de legisladores a los cuales Dalton Bacigalupo en este espacio les llamó los saquicelistas. Entonces ese sector saquicelista de independientes respaldando la candidatura de Virgilio Saquicela a la presidencia. Amara Ortiz, asambleísta que llegó auspiciada por la ID, pero que casi al inicio del periodo prácticamente se separó de ese bloque, actúa como independiente y del ala saquicelista, como le dicen algunos. Marcela Holguín, reelegida para la primera vicepresidencia por el correísmo. Esteban Torres, elegido segundo vicepresidente por el Partido Social Cristiano. Y luego tenemos el CAL, Viviana Veloz de UNES, Ángel Maita de una facción de Pachacutic. Representa a Pachacutic en teoría, en la práctica representa una facción de Pachacutic. Porque ya vieron ustedes cómo el asambleísta Mario Ruiz, muy enojado, salió a cuestionar esta operación política de ayer, por la cual él no estuvo de acuerdo. Entonces, Ángel Maita representa una facción de Pachacutic. Yesenia Guamaní representa una facción de la ID. Y con Yesenia Guamaní vamos a tener un diálogo el día de hoy porque va a ser interesante conversar con ella. Resulta que ayer Yesenia Guamaní consigue los votos, más de 90, creo que fueron 96. Dame chequeando cuántos votos obtuvo Yesenia Guamaní Belkis, ten la bondad. De las votaciones más altas. Hay que recordar que hace menos de un año nomás a Yesenia Guamaní, esos mismos legisladores que ayer votaron por ella, la destituyeron a su condición de segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. 98 votos afirmativos. Fue de las votaciones más altas. Incluso Yesenia Guamaní tuvo más votos que Virgilio Saquicela. 2 votos menos que Esteban Torres Cobo. Tuvo 98. Luego de que el año pasado la destituyeron. Esos mismos que ayer votaron por ella. Wow, esa es la política.
Pero representa una fracción de la ID. Y ayer estuve acompañada de Vilma Andrade, lo cual es llamativo. No es un dato menor, porque nosotros acá en este espacio hablábamos de Yesenia Guamaní junto a Marlon Cadena y a Rodrigo Fajardo. Solamente los ubicábamos a los tres claramente de oposición al gobierno y que estaban respaldando el juicio político, porque lamentablemente lo de ayer hay que atarlo al juicio político. Y la acompañó Vilma Andrade y la acompañó Marcos Molina y otros legisladores de la ID. Evidentemente, los grandes ausentes en acompañar a Yesenia Guamaní fueron Alejandro Jaramillo, Joana Moreira, Aralto Macigalup, por mencionar a tres, entre otros. Javier Santos tampoco le acompañó. Es más, Javier Santos, me imagino yo que ya no hay que contabilizarlo como izquierda democrática porque vi que firmó un documento la semana anterior adhiriéndose a una mini bancada liderada por Daniel Noboa Asín, como de 5 o 6 legisladores, y ahí estaba Javier Santos. Pero bueno, ahí tienen Yesenia Guamaní que responde a la ID, yo digo a una facción de la ID, y el Coco Abedrabo, Jorge Abedrabo, así le dicen el Coco, uno de los asambleístas más jóvenes del actual periodo, representante de la provincia de Bolívar por el Partido Social Cristiano. Gracias, don Robert. Esa es la nueva configuración de la Asamblea Nacional. Ahora, ¿por qué es clave esta configuración? Y lo vamos a analizar ya mismo con Selene López, que nos va a atender telemáticamente para leer esto que está pasando. Pero es inevitable, y yo lo comenté la semana pasada en este espacio, atar la votación de ayer con la expectativa de lo que se viene para esta semana. Y la gran interrogante que todos nos hacemos, que todos tenemos, que seguramente las tienen ustedes y la tengo yo, es si esta mayoría que ayer viabilizó la integración de la Asamblea que les acabo de enseñar, será la mayoría que se decante por respaldar la censura y destitución del presidente de la República. Yo les digo una cosa, y por el comportamiento de la política, sobre todo en estos meses, lo de ayer no es directamente proporcional a lo que va a pasar en esta semana. Esta semana puede pasar cualquier cosa, esta semana. Yo no me atrevería a vaticinar, y alguna gente me ha preguntado eso, ¿crees que con esto ya está sacramentada la suerte del Ejecutivo? Yo digo, no lo sé. No podría afirmarlo. Conversaba ayer en la asamblea que me encontré con Emilio Domínguez, con Andrés Relich y con otros colegas. Conversábamos sobre esto. Y con Andrés, por ejemplo, coincidíamos. Esto es, cada día hay alguna novedad. Y yo el otro día les hacía una referencia, porque la votación ha sido cambiante. Tuvimos 104 votos que aprobaron el informe de Gran Padrino. Tuvimos solo 59 legisladores que firmaron para solicitar el juicio político al presidente. Tuvimos 88 la semana pasada que decidieron, ante la ausencia de un informe de la Comisión de Fiscalización, llamar a juicio político al presidente. Y ayer tuvimos una mayoría que fluctúa entre los 94 y los 100 votos. Los números han ido cambiando. Y como los números han ido cambiando, yo no me atrevería a vaticinar que estos números van a ser los que finalmente sentencien la suerte del juicio político el próximo sábado. En efecto, Andrés, no es extrapolable. Quien piense que esto es extrapolable comete un error de lectura política. Porque yo sí creo que dentro de esos legisladores que ayer votaron, y no me va a quedar tiempo para analizar la votación, lo vamos a dejar para mañana. Pero hay, por ejemplo, algunos legisladores de ayer que terminaron votando por Saquicela, pero que yo no sé si terminen votando a favor del juicio político. Ya lo vamos a ver el día de mañana. Por ejemplo, Karen Noblecilla, del Partido Social Cristiano, que se separó en estos días y a quien la acusaron de estarse beneficiando de supuestas cuotas políticas en la provincia del Oro, votó a favor de Saquicela. Los asambleístas socialcristianos desafectados de ese partido votaron a favor de Esteban Torres. Dato no menor, incluyendo a Geraldine Weber, incluyéndola, votaron a favor de Esteban Torres. Entonces es complicado sumar esos votos a la moción de censura y destitución del presidente de la República. Por eso les digo, esto es de análisis, caso por caso. Así que mañana, les invito a que mañana me acompañen en estos minutos del comentario.
para hablar de esto, para leer quiénes votaron, porque va a ser interesante ir leyendo quiénes votaron, y generar una aproximación de lo que podría pasar el sábado, que posiblemente sea la votación del juicio político. Porque además hay un dato adicional, gracias Nahuel, las negociaciones sobre las comisiones legislativas. Las negociaciones están avanzando en este momento. Y las comisiones van a quedar para después de la votación del juicio político, les doy por firmado. ¿Saben por qué? Porque las actuales comisiones tienen periodo hasta el 20 de mayo, el 20 de mayo es sábado. Y es posible que el 20 de mayo sea la votación del juicio político. Ahí les dejo tirada la pelotita boteando y mañana espero que me sigan acompañando. Muchas gracias. Gran visualización, qué barbaridad. Casi 2.400 en YouTube, Dios les pague. Más de 700 en el Face, Dios les pague. 400 y pico en el TikTok. 9 nomás en el Instagram, pero ahí vamos, ahí vamos. Muchas gracias. Para todos ustedes, Dios les pague por la sintonía. Vamos a seguir conversando con Selene López, luego Pavel Muñoz, alcalde metropolitano de Quito. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.